Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, apreciados oyentes de la emisora Manantial 95.9 FM y a todos los que nos oyen por cualquier otro medio, muchas bendiciones y que el Señor hoy nos dé contenido, que nos dé enseñanza y nos dé palabra para alimentarnos. Hoy queremos conversar de un tema importante siempre como todos, y hemos titulado esta conversación hoy: es necesario clamar a Dios. Es necesario acercarse a Dios. Dice que debemos acercarnos hacia el trono de la gracia para así hallar el oportuno socorro. Y acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, para ello es necesario clamar a Dios, y clamamos a Dios a través de la oración. La oración es la herramienta que Dios dejó para que podamos comunicarnos con Él. Y dice que esa comunicación, esa oración, ese clamor que hacemos a Dios para acercarnos a Él, es necesario sellarlo o refrendarlo. Y el sello ese refrendarlo está dado en el nombre de Jesús. Y hemos visto cómo hay muchas teorías y hay muchas formas de clamar a Dios y de invocar el nombre de Dios, pero el mismo Señor Jesucristo enseñó que cuando hacemos, cuando decimos, cuando hablamos, cuando intercedemos, cuando reprendemos, cuando echamos fuera demonios, cuando clamamos, oramos por los enfermos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús. Y vemos como algunos quieren orar en nombre de otras cosas que no son Jesús, o en implementos de los que Jesús usó o donde Jesús murió. Por ejemplo, algunos oran en el nombre de la cruz de Jesús, y oran en nombre de la cruz y dan más importancia a la cruz donde murió Jesús que al mismo Jesús que murió y resucitó por nosotros. Y Jesús mismo mandaba que la intercesión se da es a través de Él. Dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hay un solo vínculo, un solo vector que nos une a Dios, es Jesucristo. Y cada uno de los miembros de esa triunidad perfecta, ese sentir hipostático de Dios en su esencia, en su sustancia, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, una persona con tres, que son tres, pero que los tres tienen el mismo sentir. Cuando el Padre crea, luego el Hijo es el que rescata a través del sacrificio que hizo en la cruz, y el Hijo, cuando le corresponde, cuando tiene que ascender a los cielos para encontrarse con el Padre, para estar a la diestra del Padre, entonces deja un consolador que es el Espíritu Santo. Por eso la doctrina que profesamos acepta creer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todas las cosas las pedimos al Padre en el nombre de Jesús, sabiendo que nuestro orientador, nuestro consolador, nuestro compañero diario es el Espíritu Santo de Dios. Por eso damos gracias a Dios. Entonces el clamar a Dios se hace necesario, y es importante ver cómo acercarme a Dios. Y la herramienta es la oración. La oración es esa herramienta que Dios nos dejó para comunicarnos. Esa es la línea telefónica que nunca se cae la señal, que nunca se apaga, que siempre está vigente, que no se vence la renta, sino que Dios está disponible las 24 horas del día para nosotros, y nosotros podemos acercarnos a Él a través de la oración. Y la oración no es un término repetitivo, no es retórico, no es algo aprendido para repetir constantemente. No es un escrito en una estampita para decir: esta es la oración a esto o aquello. No, la oración es una conversación, es un hablar espontáneo, es un dirigirse a Dios espontáneamente según la necesidad que tenemos. Y esa necesidad la llevamos ante el Padre a través de la oración, clamamos a Él, nos acercamos, y cuando oramos se decía que lo refrendamos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es que tenemos la potestad para hacerlo. Y el mismo Señor Jesús enseñó a orar, enseñó a pedir. ¿Y cómo hacerlo? Jesús lo enseñó. ¿Dónde hacerlo? Jesús lo enseñó. ¿Cuándo hacerlo?
Jesús también lo enseña, el por qué hacerlo y el para qué hacerlo. Esas interrogantes básicas que nos hacemos ante cualquier situación, circunstancia, o que por medio científico, tanto social como natural, nosotros queremos saber ese cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué, lo podemos preguntar a través, o sea, para alcanzar la oración. Y vemos que el Señor Jesús enseñó. Esas interrogantes las respondió Jesús y las respondió muy bien para que nosotros tuviéramos la herramienta. ¿Para qué pedimos? Bueno, para alcanzar misericordia y para tener de Dios los favores, para cubrir las necesidades, para alcanzar la misericordia de Dios. Para eso pedimos. Ahora, ¿dónde pedimos? Bueno, desde cualquier lugar. Vemos aquella experiencia de Jesús con la mujer samaritana, cuando en el pozo de Jacob, ella le decía que ese era el lugar de oración, de clamar al Padre, donde su padre Abraham había orado. Y Jesús le dijo, es necesario que tú entiendas que vendrá el tiempo, cuyo tiempo es ahora y ha sido en muchos espacios de tiempo. Este tiempo que dice, este tiempo viene o vendrá la hora cuando no habrá un lugar especial, no será solo en este monte, sino que en cualquier parte donde el hombre esté puede clamar a Dios. Solo tiene que buscar a Dios de corazón, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, el lugar que nosotros tengamos es el que elijamos para orar. Lo que sí nos enseña Jesús también es que para orar el lugar debe ser una parte, un reservado. Dice, entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto, clama a tu Padre que está en lo secreto, y el que está en lo secreto te recompensará en público. O sea que el Señor nos dice dónde vamos a hacerlo, en lo más privado, en lo más íntimo, en ese acercamiento. ¿Por qué hacerlo? Porque es el único medio que tenemos para acercarnos a Dios. Porque no hay otro camino, no hay otra forma. Ya no es a través de sacrificios, de derramamiento de sangre, por muerte de animales. No, ya tenemos la bendición de saber que Cristo fue inmolado y que ahora podemos acercarnos para alcanzar esa misericordia. ¿Cuándo hacerlo? Cuando tengamos necesidad. Cuando sea necesario, cuando querramos hacerlo, cuando querramos acercarnos a Dios, hay esa apertura en tiempo y en espacio para nosotros ir a Dios a través de la oración. Lo que sí debemos tener en cuenta es que ese acercamiento a Dios debe ser permanente, o sea, en ese cuándo es permanente, en todo tiempo. Vea que Primera de Tesalonicenses, Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 17, te debe recordar cuando Pablo les dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, o sea, en todo tiempo no dejen de orar, siempre clamando a Dios, siempre buscando a Dios. A veces decimos que ¿cómo vamos a hacer para orar sin cesar? Bueno, porque debe ser una forma de vida en nosotros el que nos estemos acercando para orar permanentemente. No es, repito, un lugar en especial como en el pozo de Jacob, sino en cualquier lugar donde haya corazón dispuesto para clamar a Dios, para que nosotros podamos acercarnos. Y así como dice Pablo a los tesalonicenses que orad sin cesar, también el mismo apóstol Pablo enseña a los efesios en el capítulo 6, el versículo 18, dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Indica que podemos orar por nosotros y por los otros que en nuestra congregación, en nuestra familia, podemos interceder en todo tiempo con oración y súplica, con ruego ante Dios, aun cuando el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Antes que le pidamos, ya Él sabe cuál es nuestra necesidad, qué es lo que queremos, pero Él nos manda que pidamos, como para demostrar que confiamos que Él es la persona a la que debemos pedir, es a la persona a la que nos debemos acercar para solicitar, para nosotros y para otros que necesiten, en especial para todos los santos.
para los de nuestra congregación, especialmente o primeramente para los de la familia de la fe, sabiendo que todos debemos tener un mismo sentir porque tenemos el mismo espíritu. Nosotros vemos en la palabra de Dios cómo mucha gente al momento de orar, de interceder, se apartaron y no hicieron lo que debían hacer o hicieron caso omiso al mandamiento que Dios les dio. Y hemos estado viendo personajes que se apartaron del camino que debían llevar. Pero el tener el conocimiento de ir a la oración para buscar de Dios debe ser algo que cada hombre y cada mujer, no porque sea cristiano, pero al reconocer que Dios es grande y todopoderoso, sabemos que es a Él donde debemos dirigirnos para suplicarle, para clamar, para orar, para solicitar el beneficio que Dios tiene para nosotros, sabiendo que Él todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe, que tiene esas facultades para entender. Nosotros vemos una historia en la Biblia donde hubo un hombre que a pesar de ser de la corriente hebraica, de ser un hebreo de esos que servía al Señor, el Señor le da órdenes y le manda a hacer un trabajo, y vemos como este hombre equivocó el camino por soberbia y dijo, pues yo no voy a hacer esto, yo no voy a obedecer lo que Jehová está mandando, y quiso apartarse, quiso desviarse de lo que Dios le había hecho o le había dicho, y él tuvo la experiencia de tener que volver a Dios, que acercarse a Dios para poder alcanzar misericordia. Nosotros a veces nos desligamos y nos olvidamos de Dios y no tenemos ni siquiera la mínima intención de ir a Dios por cualquier cosa que necesitemos, o en el momento que no estamos necesitando nos olvidamos por completo, y no es sino hasta que tenemos necesidad que nos acercamos a Dios. El hombre al que me refiero es Jonás, ese famoso personaje que de niños nos enseñan de historias bíblicas, aún en las comiquitas algunos los cómics presentan de la vida de Jonás. Para otros es un misterio saber cómo un hombre puede ser tragado por un pez y luego puede ser arrojado del vientre del pez. Unos dicen que el pez era una nave espacial, otros dicen, bueno, hay muchas especulaciones, que es un mito, pero lo que sí puedo decirles es que si está en la palabra registrado como una experiencia viva, como una experiencia activa, es porque fue una realidad y porque Dios intercedió para que las cosas sucedieran de esa manera y hoy tuviéramos este ejemplo. Nosotros vemos un Jonás al que el Señor ordena ir a predicar a una ciudad llamada Nínive, y le dice, tienes que ir para predicar para que la gente allí se convierta. Y Jonás decidió no tomar en cuenta a Dios para clamar a Él, ni por Nínive ni por nadie. O sea, no tenía esa pasión, ese deseo, ese amor para con lo que Dios había creado. Y el pueblo de Nínive le dolía a Dios porque era creación de Él. Y Dios se lo demuestra a Jonás. Esos yo los creé, me tienen que doler. Cuando seca la higuera, que Jonás protesta porque le han secado la higuera, pero Dios le dice, ¿cómo tú vas a protestar porque se secó la higuera solo porque te beneficia con sombra? Una cosa que yo creé y que tú no pusiste nada allí. Y no quieres que yo defienda a todo este pueblo que es creación mía. El Señor le dice a Jonás que reflexione sobre la situación. Y Jonás, cuando el Señor da la primera orden de ir para predicar a Nínive, decidió cambiar el camino. Lo que hizo fue que bajó a Jope como puerto de mar y dice, no voy a ir a Nínive, yo voy para donde yo quiera. Olvidando a Dios, llega a Jope, compra un pasaje para Tarsis y se va, se aparta, busca otra ciudad para huir de Dios. Pero la embarcación comienza en movimiento fuerte, hay casi punto de naufragio, los marineros asustados hacen suertes, buscan quién es el culpable, y él tiene que reconocer cuando le acusan, sí, yo soy, porque, ¿y tú quién eres? Yo soy un siervo de Jehová, pero he entrado en desobediencia y voy huyendo. Y dice, bueno, ¿qué hacemos contigo? Porque no podemos llevarte aquí, porque queremos llegar hasta la orilla y ni siquiera podemos porque el mar está muy embravecido. ¿Qué hacemos para salir de ti? Tampoco ellos querían
podían acercarse hasta Dios, sino que sencillamente debían buscar una solución para que no naufragara la embarcación. Y el mismo Jonás dice, pues láncenme al agua. Ellos no querían porque no era su intención asesinarme. No, láncenme al agua para que el mar se aquiete, porque Jehová no quiere que yo vaya aquí, hay que lanzarme. Y fue lanzado al mar, el mar lo recibe, se calmó el mar, pero Jonás fue tragado por un pez muy grande. Algunos dicen que una ballena, porque como sabemos que son peces grandes. Otros dicen que fue un vallenato, que fue mil cosas, pero fue un pez muy grande, dice la palabra, que lo tomó. Tuvo 3 días en el vientre del pez. Tuvo 3 días allí reflexionando. Y entonces, luego de reflexionar, es que en el versículo 2 del 2º capítulo de Jonás, él decide, se le hizo el tiempo, el por qué, el para qué, el cuándo y el cómo llegó a ese momento. Y dice que entonces oró Jonás a Jehová. Tuvo que acudir a la herramienta que estamos hablando para acercarse a Dios, que es la oración. Y vamos a tomar como referencia el capítulo 2 de Jonás. Desde el versículo 1 hasta el 10 vemos cómo Jonás, en ese capítulo 2 completo, que son los 10 versículos, vemos cómo Jonás tiene que doblegarse y orar a Dios, a pesar de todo lo que pueda haber. Y yo quisiera con este capítulo hacer una analogía de lo que estamos viviendo hoy en día y el por qué en la pandemia hemos dicho que cada hogar debe ser un centro de acercamiento a Dios, para la adoración, para la alabanza y para la oración a Dios, para clamar a Dios, que desde los hogares podamos rescatar la idea de acercarnos a Dios. Dice textualmente el capítulo 2, desde el verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Vea, en el momento que decide orar, en ese entonces, cuando toma la decisión para orar desde el vientre del pez, ¿dónde estaba? No importa dónde estaba. No estaba en la iglesia, no estaba en el altar, no estaba en los muros de Jerusalén, no estaba dentro del templo, no estaba en el pozo de Jacob. Dice que estaba en el vientre del pez. Y para que veamos que desde el mismo momento que decidimos orar, desde el sitio donde estemos, nos acercamos a Dios de corazón y de allí el Señor nos va a escuchar. Desde el vientre del pez, dice que invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Porque lo importante es que se acercó de corazón y en la angustia que tenía decidió clamar a Dios y Dios oyó. Desde el seno del Seol, es decir, desde el mismo sepulcro, clamé. Y mi voz oíste, dice Jonás a Jehová. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. O sea, hemos estado, y si vemos una analogía, cómo estamos viviendo en lo más profundo, navegando, naufragando en este mundo complicado de pandemias, de enfermedades, de engaños políticos, de descuidos, donde un nuevo orden mundial se quiere implantar, donde lo bueno llaman malo y lo malo llaman bueno. Yo veo noticias ayer, nada menos veía como en el estado de Nueva York se ha destapado y un alcalde acaba de aprobar el que los niños sean presentados legalmente a las prefecturas o ante los condados como cuando piden nombre, bueno, dan el nombre del niño, pero el sexo X, o sea que no le definen si es masculino, si es femenino, sino X es que es indefinido, que él luego tenga lo que quiera, y como el enemigo de Dios quiere tergiversar. En ese rebulicio, en este mar revuelto de ideas, revuelto de entendimientos fatuos y necios de los hombres, estamos los cristianos, estamos los que conocemos a Dios. Pero desde aquí clamamos a Dios y Dios no oye, aún desde la misma muerte. Dice que mi voz oíste, dice, me echaste en lo profundo y en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas las ondas y todas
las olas pasaron sobre mí. Cuando vemos esto decimos, ¿qué está pasando que Dios no nos ha rescatado? Cuando vemos tanta dificultad y vemos tanto rebulicio, tanta perdición, y los cristianos debemos permanecer, debemos ser. Dice, entonces dije yo, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, dice Jonás en el vientre del pez. Con todo esto podemos decir como Jonás, con todo lo que está pasando, aún veremos tu santo templo. Ya por lo menos comenzamos, para los que están en Venezuela, se abren los templos para comenzar a adorar con condiciones, con restricciones, con medidas de biosalud, pero nosotros cumplimos las medidas, pero ya vamos al templo para adorar a Dios. Vamos a ver cómo nosotros podemos acercarnos, y nos estamos acercando para la adoración y para la alabanza a Dios. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, todo parecía que había terminado. Rodeóme el abismo, o sea, estuve en las profundidades, caí al vacío. Dice que las algas se enredaron en mi cabeza. Todas esas algas que representan estas ideas, estas confusiones, la falta de dinero, la falta de salud en muchos casos, la falta de medicamento. Vemos que todo ahora en Venezuela, la moneda que es propia del país no existe en ninguna parte, no circula. Trabajamos para ganar en bolívares inexistentes, pero cuando cobramos lo que cobramos en bolívares hay que extrapolar, hay que transferir, hay que cambiar a dólares, no alcanza. Sin embargo, todo este enredo, todas las olas que van pasando sobre nosotros, todo esto que nos hace sentir que somos desechados, no nos puede hacer perder la confianza de que Jehová es nuestro Dios y que iremos a reunirnos con Él para alabar su nombre, que las aguas nos rodean, que el abismo nos circunda, que las algas que se enredan en nuestra cabeza están allí, pero nosotros confiamos en que Dios nos va a librar. Dice que descendí a los cimientos de los montes. Dice que la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Como que fuimos olvidados, pero de la tierra y de las cosas de este mundo. Pero la gran bendición está cuando dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Tú eres grande, Jehová. Tú me sacaste de ese Seol, de esa sepultura, de la tumba donde estaba. De ese enredo que había en mi mente, tú puedes librarme. Tú me has traído nuevamente a vida. Dice, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, me acordé de Jehová. Yo no he podido olvidarme de ti. A pesar de la desobediencia o del momento de abandono que tuvo Jonás para no cumplir, cuando está en los momentos más duros de su vida, sigue reconociendo que Jehová es Dios. Y Jehová nunca le abandonó. Él se acordó de Jehová. Y cuando él se acuerda de Jehová, cuando Jehová está presente, es que él siente que Jehová ha estado siempre, que quien se alejó fue él, quien se olvidó fue él, en el caso nuestro. Quienes nos olvidamos de Dios somos nosotros. Los que desechamos a Dios somos nosotros. Pero Dios siempre está allí, siempre está vigente. Y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Llegó hasta ese empirio donde está Dios. Hasta allí llegó la oración de Jonás. Y nuestra oración se la dirigimos a Jehová y sabemos que aún en esta perdición que hay en el mundo, nos acercamos a Él y nos doblegamos. Y es la oración, como les decía al comienzo, esa herramienta, es la estrategia que tenemos para acercarnos a Dios. Dice que la oración llegó hasta Jehová en su santo templo. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Solo son abandonados de Jehová y se desprenden de Jehová los que siguen sus propias vanidades, sus propias ilusiones, su propio mecanismo de vida sin Dios y sin esperanza. Pero
el que confía en Jehová, ese tiene la bendición de saber que aún en los momentos maduros no tendrá. Dice el Salmo 91, como muchas veces hemos referido, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay otra capacidad de cobertura que la que Dios nos da. Dice que Jonás clamó y dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Allí decide Jehová no solo la oración, sino acompañar la oración con el gozo y el canto, con la alabanza y la adoración, sabiendo que Jehová le ha escuchado y que Jehová nos escucha. Es momento de reflexionar y acercarnos a Dios, de clamar a Él, de buscarle y de ya sentir que hay necesidad de ofrecerle a Jehová alabanza. Porque cuando sentimos que hay que ofrecer alabanza a Jehová, es porque estamos confiados de que Él es nuestro Dios. Y Él también siente que nosotros le estamos sirviendo porque confiamos en Él. Dice que ofreceré sacrificios, porque para aquel tiempo era un tiempo de ofrecer sacrificios a Jehová. Hoy día Jehová lo que te dice, en vez de sacrificios, ya el sacrificio está pago. Lo que te pide es adoración y alabanza. Indica que la salvación que el Señor nos da, debemos acompañarla para que con nuestra voz de alabanza ofreceremos gloria, honra y honor a Jehová. Ya no un sacrificio, sino la adoración y la alabanza a Dios. Y dice, cerrando el capítulo 10, dice Jonás: pagaré lo que prometí. Es decir, voy a hacer lo que he dicho. Voy a rendir tributos a Jehová. Voy a adorar a Jehová. Voy a preparar holocausto. Voy a dedicar mi vida a Jehová. Y todo lo que pueda pasar a mi alrededor pasará, pero yo voy a rendir a Jehová. ¿Por qué? Porque la salvación, dice, es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y el pez lo vomitó a Jonás en tierra. Luego de Jonás, dentro del seno del pez, del vientre del pez, reconocer todo esto y ofrecer alabanza a Jehová y decir que al estar en tierra iba a cumplir con sacrificios para Jehová, con la alabanza para Jehová, con dar honra, con dar alabanza. Jehová conoció que el corazón de Jonás estaba arrepentido y quería rendirle oración, adoración y alabanza. Y Jehová manda al pez que lo lleve. Ahora vea que cuando Jehová le rescata y reconoce que él ha doblegado su orgullo y que va a ser obediente y que ofrece alabanza a Jehová, Jehová no le deja en medio del abismo. Jehová no le deja ya en lo profundo del mar. Jehová no deja su cabeza enredada en las algas. Jehová no le deja que en la turbulencia de las aguas, de las olas. No, Jehová le trae y es vomitado. Dice que mandó que lo vomitara en tierra, y es a la orilla del mar, es a la tierra donde Jonás vuelve a salir otra vez para resurgir y comenzar el camino que ahora él ha ofrecido a Jehová a través de la oración, a través del clamor que tuvo con Dios desde el vientre del pez. Vea que el lugar no es el más propicio para yo acercarme a Dios o para él acercarse a Dios. Es el vientre del pez, pero ahí era que estaba. Que era importante que su corazón reconociera que Jehová es Dios, y al reconocer eso, el Señor también le reconoce y le da la bendición para que tenga el momento de honra y gloria. Lo que nosotros debemos reconocer es que Jehová es nuestro Dios y es nuestro proveedor, que si hay necesidades, pase lo que pase, Jehová seguirá siendo nuestro Dios, y que no hay por qué dudar. A veces vemos cosas contrarias a lo que estamos pidiendo a Dios, pero no debemos perder la fe, sino seguir creyéndole a Dios, seguir confiando que Dios tiene la última palabra, porque Él es el dueño de todo. Él es el que va a decidir por nosotros. No hay cosa alguna que nos pueda separar, solo debemos estar conectados a Dios a través de la oración. Nosotros vemos en el libro de Habacuc, el capítulo 3 del verso 16 al 18, cómo Habacuc reconoce ese poderío de Dios, y todo lo que tiene es porque Dios lo está dando para que él se entregue y pueda reconocer. Dice: oí
y se conmovieron mis entrañas. O sea, ¿cómo estaba Habacuc? Dice, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y aún con todo esto, él, aunque se conmuevan sus entrañas, aunque haya temblor en sus labios, aunque sea invadido, aunque tomen la ciudad, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Vea, que todo, que haya pandemia, que haya escasez, que no haya comida, dice, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo esto sea difícil, así como Jonás estaba en el vientre del pez, en lo profundo del abismo, y estaba reconociendo a Jehová, así Habacuc dice que aunque no haya ya el fruto del olivo, aunque los labradores no den mantenimiento, los labrados no den mantenimiento, que sean quitadas las ovejas de la majada, que ya las vacas no estén en los corrales, que todo se haya perdido, yo me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en él, porque él es el Dios de mi salvación. Y Pablo decía, no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo esto se produce cuando tenemos esa confianza en Jehová. Y vemos como tanto Habacuc como Jonás confían, uno en una circunstancia y otro en otra, pero vemos cómo ellos se entregan y dicen que es Jehová el Dios de su salvación, y con alegría, así como Jonás dice, y te voy a servir y voy a cumplir mis votos, voy a entregarme, voy a llegarme hasta tu santo templo para adorar tu nombre. El pez le bota en tierra y de allí toma el camino para ir a predicar a Nínive. Aunque a veces luego el hombre se tuerce en su orgullo para decirle a Dios, yo sabía que los iba a salvar, como que quiero que los salves o cumple tu voluntad, pero también cumple la mía. Nosotros debemos confiar en que Jehová lo que está haciendo lo va a hacer bien. Hay situaciones complicadas. Algunos están creyendo que quitar al presidente que tiene Venezuela actualmente, eso va a ser la solución a muchos problemas. Es probable que sea solución, pero es solución si Jehová lo dirige y Jehová lo controla y Jehová usa instrumentos suyos para que venga un avivamiento a este país. Vemos cómo las elecciones en los Estados Unidos, ya de tantos días pasadas, todavía no hay resultados y hay muchas guerras, pero vemos también cómo hombres interesados en alejarnos de Dios están pregonando construir cosas en contra del cristianismo. Vemos cómo la Organización de las Naciones Unidas acaba de decretar que quiere la ONU sacar el cristianismo como religión del mundo entero. O sea, no es una cosa sencilla, no es quitarlo por un capricho, es eliminar al cristianismo para que todo se dé en humanismo, para centrarnos no en el espiritualismo, sino en el humanismo, que no veamos al espíritu o al alma del hombre, sino que veamos su cuerpo. El día que nosotros seamos seres vivos, sin espíritu, seremos semejantes a los animales. Los animales no tienen espíritu, tienen un alma que les mueve, que les motiva, pero su espíritu no hay espíritu en ellos. Es el hombre el que es creado a imagen y conforme a Dios, conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, con libre albedrío para tener decisiones y para ir donde Dios quiere que Él vaya bajo su voluntad, y nos da libre albedrío para decidir dónde vamos y que Dios controle. No podemos nosotros dudar de que Jehová tiene el control. Los Estados Unidos, en su gran desespero de elecciones, vemos como unos dicen que es fraude, otros que no, que hay que ir a los tribunales, que son los jueces los que deben determinar. Otros dicen que porque este gane o porque el otro pierda, vendrá el control del mundo.
el control del mundo lo tiene Jehová, Dios de los ejércitos. Y si el presidente actual debe seguir en la presidencia, es Jehová quien debe ratificarlo. Nosotros debemos exclamar a Dios para que nos dé lo mejor y para que Él cubra a Estados Unidos con un presidente que sea conforme al corazón de Dios para calmar. Lo que estamos viendo es que la competencia o la parte que adversa al presidente no tiene ningún sentido lógico sobre lo espiritual, sino que está alando hacia lo que es la contaminación, hacia lo que es la pérdida del espíritu y del cristianismo para implantar cosas que están lejos de lo que es el amor de Dios. Pero también sabemos que la palabra de Dios nos enseña que es necesario que estas cosas pasen. Es necesario que también ocurra todo lo que tiene que ocurrir para que la venida de Cristo se presente. Cuando vemos todo esto, lo que tenemos es que entender que está próxima la venida del Señor, que haya una religión única. La ONU dice que quitando esto se creará solo una religión que oriente hacia el cuerpo, hacia lo humano, no hacia lo espiritual, y que eso debe dominar al mundo. Nosotros sabemos que debemos vivir en el Espíritu y que el Espíritu vuelve a Dios que lo creó y que las almas son de Él, le pertenecen a Él, que tenemos la conciencia de saber que el Espíritu de Dios se mueve en su pueblo y que no somos masa de carne que anda deambulando con vida por allí. Nosotros debemos reconocer todo esto, pero aun cuando todo eso esté y veamos que las cosas estén muy perdidas y muy complicadas, debemos reconocer que Jehová es Dios, como dice Habacuc. Debemos saber y entender que con todo nosotros debemos tener alegría en Jehová, contentarnos en Jehová y gozarnos con Jehová, que es el Dios de nuestra salvación. No hay otro mecanismo para nosotros hacerlo. El salmista David, en el Salmo 33, del verso 13 al 22, nos presenta también un espacio de reflexión para entender cómo desde los cielos el Señor mismo, Jehová mismo, nos mira, contempla lo que es el hombre. Por eso decían los ángeles al Padre: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del hombre para que tengas de él misericordia. Le hiciste poco menos que a los ángeles, pero lo consientes, lo oyes, lo tienes, le atiendes, y eso hace Jehová con nosotros. Dice el Salmo: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podría librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Allí es donde está la esperanza, sobre que Jehová está cubriendo a los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hombre, que es la duración que tenemos en esta tierra. Dice: nuestra alma espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, es Jehová. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ahí está cómo podemos nosotros seguir adelante. Cómo tenemos para avanzar, y que no es por lo que nosotros tenemos, por lo que somos, por lo que debemos o queremos hacer, sino por lo que Jehová mira de nosotros. Jehová está atento desde los cielos, desde allí nos mira, y dice que desde allí está
su mirada sobre todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, porque nos formó. Él formó el corazón de todos nosotros. Él nos hizo. Por eso está atento a lo que nosotros hacemos y a nuestras obras. Nadie se salva por lo que Él es. El rey no se salva por sus obras. Yo no me salvo por lo que hago. No puede alguien comprar la salvación. No puede alguien decir, yo me voy a librar de esto porque quiero. No, en Jehová es que tenemos la esperanza. Dice que nuestra alma espera es a Jehová. Y para darnos, y que nuestra ayuda y nuestro escudo es el mismo Jehová. O sea, Él es nuestro protector. Por tanto, nuestro corazón vivirá alegre. Por tanto, nosotros dedicaremos alabanza a su santo nombre y confiaremos en Él. La misericordia de Jehová es con nosotros y sobre nosotros está Él velando y cuidando. Debemos esperar en Jehová para que Él construya esa obra. Entonces no podemos estar sujetos a los cambios políticos, a los cambios sociales para tener bienestar. El bienestar hay que buscarlo a través de Jehová. Los cambios que hayan de darse en el mundo, solo Dios los va a permitir y los va a controlar. Esos cambios se van a dar según la voluntad de Dios. Las iglesias que están en el mundo no son las que marcan el camino a seguir, sino la palabra de Dios. No son las religiones las que deben seguir o marcar la pauta a seguir, sino es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien ha dado una palabra para que le sigamos y para que entendamos que Él tiene la última palabra, que la decisión es de Él. Tantas religiones, tanto compromiso y tanta doctrina de hombre que está alejada de Dios. Y hemos visto cómo religiosos hablan de manera tan ligera, olvidando lo que Dios ha escrito en su palabra. Y esa palabra que Dios escribió, que inspiró en hombres santos para que tuviésemos referencia de lo que Él ha querido, esto no va a pasar. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y el Señor alerta en el Apocalipsis, ay de aquel que quite o añada a esta palabra. No podemos estar cambiando lo que Jehová nos ha dado originalmente. Es peligroso. Por eso los que están anunciando que van a hacer cambios a la Biblia, los que cuestionan la Biblia como está escrita, algunos políticos que pretenden negociar y cambiar o suavizar los preceptos que Dios ha dado. Esto es imposible de nosotros negociarlo. Yo recién oí al presidente de Brasil, Bolsonaro, y cómo testifica de Dios y cómo dice que Dios es lo más importante para Brasil, no él. O sea, es Jehová, es Dios a quien debemos buscar. Y un presidente que está buscando de Dios es porque es un instrumento de Dios para dirigir un país. Veo como Donald Trump, de alguna manera, con su Biblia en la mano, pregona la palabra de Dios y enseña sobre lo que Dios quiere y no quiere negociar con los hombres lo que es contrario a lo que el Evangelio de Jesucristo manifiesta a través de la palabra. Y digo el Evangelio de Jesucristo porque es lo que resume toda la Escritura. Todo, del Génesis al Apocalipsis, se hace cristocéntrico el mensaje. Y ese mensaje cristocéntrico nos revela cómo el Evangelio es la palabra que ha sido traída para salvación y que debe tener basamento en la Biblia. Las corrientes o las diversas teorías que los hombres han hecho sobre el Evangelio, alejados de la palabra de Dios, hay que cuestionarlos y apartarlos, porque hay que tener mucho cuidado con esto. Y la misma palabra nos exhorta, el mismo Señor nos dijo que tuviésemos cuidado porque vendrían muchos en su nombre para hacer milagros, para dar doctrinas, para enseñar cosas que debemos discernir quiénes son, porque lo que Él establece está en su palabra. Las profecías están dadas, las enseñanzas están escritas en la Biblia. Si alguien profetiza o enseña o muestra un conocimiento o da un fundamento diferente al que la palabra de Dios manifiesta, el tal es falso. El tal tiene otros compromisos que no son compromisos con Dios. Y el pueblo de Dios tiene que entenderlo y tiene que discernir. Alguien si tiene dudas de esto, vaya a la palabra de Dios. Es la palabra la que va a marcar el camino. Es la que va a decir por dónde hemos de marchar. Esto es lo que nosotros debemos como pueblo de Dios
tomar en cuenta y rescatar en cualquier momento de nuestras vidas para sentarnos a planificar lo que hemos de hacer. Y debemos construir desde la oración un clamor a Dios por Venezuela, por nuestra familia, por nuestro estado, por nuestros pueblos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por la humanidad entera. La oración es la herramienta para acercarnos a ese Dios. Y vemos cómo con esta oración los hombres que hemos mencionado y todas las experiencias que hemos tenido, vemos cómo se acercan a Dios. El mismo Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní se apartó para orar y se apartaba en las noches, en las madrugadas para clamar a Dios, para acercarse al Padre. Y ese clamor era oído por el Padre. Queremos que cada uno reflexione y hacemos esta oración. Oramos para que el Señor Jesucristo, para que en el nombre de Él, el Padre nos dé protección, nos dé salud, nos dé bendiciones, para que dé vida eterna, para que toque los corazones el Espíritu Santo de los que no han conocido y oyen esta palabra y pueden reflexionar sobre lo que estamos hablando para que se acerquen a Dios. No hablamos de una religión, hablamos de Jesucristo. No hablamos de engrandecer los templos y los grupos sociales, sino de extender el reino de Dios en la tierra, para que muchos puedan acercarse y obtener la salvación y la vida eterna. Si alguien oye esta palabra y quiere reconocer a Jesús, puede confesarlo, sentirlo en su corazón y confesarlo con su boca y clamar a Dios para que el Señor le dé la salvación y la vida eterna. Si así lo hiciere, que Dios le bendiga y que Dios le dé mucho conocimiento. Acérquese a un lugar, a una iglesia donde haya un pastor que pueda orientarle, que pueda ayudar para que usted reciba doctrina y enseñanza de la palabra de Dios. Que todos los que estamos atentos a esto seamos multiplicadores de este evangelio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios nos ayude a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén, y que tengan muchas bendiciones.